Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca, y guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Tengo el gusto de presentarles al profesor Juan Antonio, quien nos acompañará durante los próximos minutos. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Soy el profesor Juan Antonio Campos Jurado. Y efectivamente es todo un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de lengua materna primer grado. Nuestra sesión lleva por título La diversidad nos enriquece. Con esto nos referimos a reflexionar sobre la diversidad cultural. Eso suena muy interesante, profesor, pues esto seguro nos permitirá saber que la diversidad cultural favorece al desarrollo del país gracias a la amalgama de recursos étnicos, tradiciones sociales, flora, fauna, regiones y paisajes con las que cuenta esta tierra en la que habitamos. Esta sesión estará muy interesante. ¿Listas y listos? Muy bien. En esa sesión trabajaremos el aprendizaje esperado. Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios de México y el propósito es reflexionar sobre la diversidad cultural ya que tiene un valor fundamental en nuestro país. Gracias a una gran diversidad de costumbres y tradiciones que nos enriquecen como mexicanos. Es importante mencionar que nuestra cultura está formada por todas nuestras raíces comunes y por raíces distintas que se entrelazan y nutren mutuamente. Por lo anterior, es muy importante que pongan mucha atención a todo lo que veremos, ya que les ayudará a comprender y valorar mejor el mundo que nos rodea y no solo eso, sino también les permitirá hacer un acto de conciencia sobre la relevancia de valorar nuestra riqueza cultural y apreciar nuestras raíces que nos identifican como parte de un territorio multicultural. ¿Me ayudarías, Enrique, a mencionarles a las y los alumnos los materiales que van a necesitar? Sí, profesor. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles a tener a la mano su libro de texto de lengua materna. Además, recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Profesor, disculpe, ¿no tendrá de casualidad un dulce o algo para comer? ¿No has comido? Está muy mal que te malpases. Bueno, sí comí, profesor, pero es que tengo antojo quizá de malanga frita con salsa. ¿Malanga? Hace mucho que no como esas delicias del sur del país. Por si las alumnas y los alumnos no saben a qué nos referimos, la malanga es un tubérculo similar a la papa que se consume en varios platillos y también como si fuera papas fritas. Incluso, por ejemplo, en Veracruz es común comprar malanga frita en los parques. Uy, ya me volvió a antojar. ¿Qué tal, profesor? Unos burritos de machaca con tortilla de harina. ¡Oh, qué rico! La machaca es carne de res salada, secada al sol y machacada, de ahí su nombre. Se come en el norte del país, por ejemplo, en Sinaloa o Chihuahua. Muy para chuparse los dedos. ¿Qué me dice de una rica torta de tamal, como se acostumbra en la Ciudad de México? Un tamalito verde de rajas o mole entre dos panes. Oye, ya hay que parar o nos vas a antojar a todos. Y eso que solo son unos cuantos ejemplos. Ahora que lo pienso, en México hay una gran variedad de formas de preparar platillos. Mi estómago está muy agradecido con eso. Así es. En México existen diversas maneras de preparar platillos y eso es parte de nuestra cultura. ¿Nuestra cultura? ¿Qué es cultura? No es tan fácil ofrecer una definición. Los invito a ver el siguiente video para conocer más al respecto. ¡Adelante! La cultura es el conjunto de ideas, valores, costumbres, creencias y prácticas que caracteriza a una sociedad o a un grupo social. Es transmitido de generación en generación. Se desarrolla en un territorio común donde una población adquiere identidad al compartir, entre otras cosas, el mismo contexto histórico-social. La cultura lo abarca todo. Se manifiesta a través de expresiones orales, escritas, sonoras, visuales, artísticas,
técnicas, científicas, entre otras. Establece normas y patrones de comportamiento en una sociedad. En el mundo existen muchas culturas: inglesa, alemana, china, mexicana. A esta pluralidad se le conoce con el nombre de diversidad cultural. La cultura hace referencia a nuestra forma de vivir y nos permite interpretar el mundo que nos rodea. Como pudimos apreciar y citando la definición que ofrece la UNESCO, la cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Engloba no solo las artes y las letras, sino también los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Esto es muy interesante, profesor, porque culturalmente hablando podemos decir que, aunque vivimos en un mismo país, no necesariamente todos tenemos las mismas formas de ser y de pensar. Así es, ahí radica la importancia de reflexionar sobre la diversidad cultural. Profesor, entonces entiendo que la cultura se manifiesta en, por ejemplo, la manera como se cocina. Porque comer es una necesidad biológica, pero cada comunidad ha desarrollado su propia manera de preparar los alimentos. Así es, todos los seres humanos en todo el planeta comemos. Como bien lo mencionas, es una necesidad biológica. Otro ejemplo, todos los seres humanos cubrimos nuestro cuerpo con ropa para resguardarnos de la intemperie. O todos los seres humanos construimos edificaciones para resguardarnos del exterior. A esto los estudiosos llaman universales culturales. Pero cada grupo social tiene su propia manera de hacerlo. A eso le llamaremos cultura. ¿Y de qué depende la manera que lo haga cada grupo social? Por ejemplo, ¿por qué en el sur del país es común comer malanga, en el norte machaca y en el centro tortas de tamal? Depende de varios factores. Los estados en el norte del país se dedican principalmente a la ganadería y desarrollaron maneras de mantener la carne en buen estado durante largo tiempo. Por ello, la machaca se sala y tritura para garantizar su conservación. Los estados del sur importaron la malanga del Caribe y la cultivan en sus tierras, de ahí su consumo. En el centro, principalmente en la Ciudad de México y Estado de México, la vida agitada y el poco tiempo disponible para comer propició que surgieran platillos que, por decirlo de manera burda, fueron llenadores, rápidos de comer y que se pudiera transportar fácilmente, como las tortas de tamal. Ahora los invito a que veamos otro video para conocer más sobre la diversidad cultural de nuestro país. Hablar de cultura en México es hablar de una diversidad de manifestaciones culturales como música, danza, pintura, fotografía, escritura y arquitectura. De toda una complejidad de tradiciones, creencias, religiones, técnicas artesanales, Historia, conocimientos, valores y cualquier uso o hábito adquiridos por los habitantes. es una herencia social porque los mexicanos la reciben de generación en generación. Además de ser un valor que comparten y hace posible su sentido de identidad y pertenencia a la sociedad. Hay técnicas culturales como alfarería, joyería, cestería y gastronomía. Productos culturales como textiles e instrumentos musicales. Expresiones culturales visuales, por ejemplo, representaciones escénicas, rituales y obras de arte. Expresiones culturales verbales, esto es, derivadas de la lengua y la escritura. Relatos, leyendas, poesía, entre otras. Las canciones y la música instrumental son expresiones culturales sonoras. Todos ellos son resultado de la creatividad de personas o grupos sociales y caracterizan la identidad cultural de cada comunidad, así como su patrimonio. Las personas de México son al mismo tiempo originarias de un pueblo, un barrio o una ciudad. Herederas de una cultura indígena, sea maya, náhuatl, paypay, tarahumara, zapoteca, purépecha o totonaca, O regional, jarocha, oaxaqueña, tapatía, norteña o yucateca. influenciada por inmigraciones africanas, españolas, libanesas, chinas, entre otras. Son practicantes de alguna religión, estudian, trabajan.
Sus distintos orígenes y adhesiones conforman una gran variedad de grupos que entretejen la identidad nacional. México es un mosaico, una fusión de culturas vivas, dinámicas, adaptables y promotoras del cambio. Su riqueza crece con el contacto de las culturas. Muy interesante, profesor. Como lo muestra el video, la cultura es todo aquello que le da carácter único a una sociedad determinada. Así es, Enrique. La cultura es lo que nos define como un grupo social, como un pueblo, y nos da sentido de pertenencia a una determinada región. Imaginen la gran cantidad de pueblos que existen en las diferentes regiones de México. Ahora, consideren que cada una tiene sus propias formas de vida. El resultado es un verdadero mosaico cultural. Además, la cantidad de grupos sociales que habitan en nuestro país, las diferentes lenguas que se hablan, las distintas creencias y costumbres, así como otras manifestaciones sociales, hacen de nuestro país un lugar culturalmente diverso. Por supuesto, la diversidad de lenguas, gastronomía o vestimenta son solo algunas de las muchas manifestaciones culturales que enriquecen las formas de vida de las y los mexicanos. Y considero, profesor, que, como se mencionó antes, las tradiciones, ideas, costumbres y valores, formas de vestir, lengua y música son solo algunas de las piezas del rompecabezas llamado diversidad cultural. Es importante señalar que los elementos culturales varían de una comunidad a otra, lo que enriquece a nuestro país. Ahora los invito a que respondan en su libreta de apuntes la siguiente pregunta. ¿Cuáles prácticas culturales son propias de la comunidad donde viven? Profesor, siguiendo con la comida, en la comunidad donde viven unos tíos míos, Tehuacán, Oaxaca, el mole es uno de los platillos estrella. Pero no es para comer diario. Se suele preparar cuando hay fiesta, como cumpleaños o bodas. Yo creo que es porque su preparación es compleja y por la cantidad de ingredientes que lleva. Tienes mucha razón. Así es también para otras comunidades del país. Les doy otro ejemplo. Las festividades relacionadas con nuestros difuntos. A lo largo de nuestro país, cada comunidad tiene su propia manera de recordar y ofrendar a los seres queridos que fallecieron. En algunos lugares ponen un petate extendido en algún lugar de la vivienda. En él se pone un ocochal y un ramo de flores. Después, las personas llaman al muerto con su nombre, porque tienen la creencia que así es como los difuntos vienen ese día. Posteriormente, ponen la fruta como son cañas, guayabas y naranjas. Después de poner todo esto, las personas hacen un camino desde la entrada de la casa hasta donde está la ofrenda para que los muertos puedan entrar. Vaya que es muy interesante cómo es que en cada región las personas realizan diferentes acciones para recordar a los seres queridos difuntos. Así es. Y como lo hemos estado viendo, a esto se le llama diversidad cultural. Lamentablemente, esta diversidad está amenazada por la globalización cultural, difundida a través de los medios masivos y por la discriminación e intolerancia de algunos grupos sociales hacia las diferencias. Por lo mismo, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, realizó una declaración sobre la identidad, diversidad y pluralismo, en donde manifiesta que la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y a las sociedades que componen la humanidad. Enrique, ¿me ayudas a leer los artículos contenidos en esta declaración? Por supuesto que sí, profesor. Declaración sobre la identidad, diversidad y pluralismo. Artículo 1. La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad. La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad. La diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Artículo 2.
de la diversidad cultural al pluralismo cultural. En nuestras sociedades cada vez más diversificadas resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades culturales a un tiempo plurales, variadas y dinámicas. Las políticas que favorecen la inclusión y la participación de todos los ciudadanos garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. Artículo 3. La diversidad cultural, factor de desarrollo. La diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos. Es una de las fuentes de desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactorio. Artículo 4. Los derechos humanos garantes de la diversidad cultural. La defensa de la diversidad cultural supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de pueblos autóctonos. Artículo 5. Los derechos culturales, marco propicio de la diversidad cultural. Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. Toda persona debe poder expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna. Toda persona debe poder participar en la vida cultural que elija y ejercer sus propias prácticas culturales dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Artículo 6. Hacia una diversidad cultural accesible a todos. Procurar que todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer. La libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, el multilingüismo, la igualdad de acceso a las expresiones artísticas, al saber científico y tecnológico, comprendida su forma electrónica, y la posibilidad para todas las culturas de estar presentes en los medios de expresión y de difusión, son los garantes de la diversidad cultural. En México vive una gran diversidad de culturas como son los nahuas, huicholes, mixtecos, por mencionar solamente algunos de los tantos que existen en nuestro país. Y, por lo tanto, Enrique, el documento que nos compartiste anteriormente es muy importante, ya que reconoce la diversidad lingüística y cultural como patrimonio de la humanidad. En la mayoría de las entidades de la República Mexicana podemos encontrar población indígena con sus propias costumbres, tradiciones y leyendas, pero sobre todo con sus propias lenguas. Así es, profesor. Y también podemos hablar de algunas tradiciones, como por ejemplo, en Veracruz existen los hombres pájaros, también conocidos como los voladores de Papantla. Así es, Enrique, y existen muchas más. También considero que en nuestro país podemos encontrar personas con diferente origen, como descendientes de africanos o inmigrantes que vinieron de países tan diversos como China, Japón, Corea, Líbano y Turquía. Por eso México, además de ser multicultural, es pluriétnico, porque integra su territorio a grupos diversos. México, además de ser un país multicultural y pluriétnico, es un país plurilingüístico. Conocer, valorar y conservar la diversidad cultural y étnica de nuestro país es una tarea de todos. Al hacerlo, contribuimos a enriquecer y preservar el patrimonio que nos da identidad como mexicanos. Profesor, estamos llegando al final de nuestra sesión, pero no podemos despedirnos sin que antes nos brinde un repaso de todo lo que aprendimos sobre el aprendizaje esperado. Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios de México con el propósito de reflexionar sobre la diversidad cultural. Repasamos el concepto de cultura y las diversas manifestaciones culturales. Vimos que la identidad es la forma en la que las personas se definen. En el lugar de nacimiento, la lengua que hablan, la localidad donde viven, las aficiones que tienen, todo ello puede servir para que cada quien defina su identidad. Pero cuando hablamos de un país como México, la identidad son los aspectos culturales que todos tenemos en común, como son historia, tradiciones, costumbre y la lengua que compartimos. Como mexicanos,
También compartimos lugares, objetos y costumbres culturales que se consideran valiosos para toda la humanidad. A partir de la necesidad que todos tenemos de reconocimiento y respeto a nuestras manifestaciones culturales, podemos comprender y practicar el respeto a todas las manifestaciones de otras personas y comunidades. Conservar el patrimonio material e inmaterial de México es algo que puede lograrse si aprendemos a valorar, respetar y promover las diversas prácticas culturales de nuestro país. En este sentido, todos los seres humanos somos primos. Compartimos el mismo componente biológico. Lo maravilloso radica en la diversidad de manifestaciones culturales que hay. Considerar que la manifestación cultural de una comunidad es mejor o tiene mayor belleza que otra es un error. Todas son expresiones de la mente humana y son resultado de un proceso histórico y un legado hacia las futuras generaciones. Al reconocer y valorar las prácticas culturales, nos aseguramos de que nuestro país siga siendo multicultural, que es una de sus riquezas más grandes. Nos quedó claro, profesor. Creo que ahora sí, concluimos. Así es, Enrique, pero antes, permíteme dejarles un reto a las alumnas y a los alumnos para que favorezcan su trabajo al momento de investigar sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios de México. Escriban en su libreta cuáles son las tradiciones y costumbres de la zona donde viven y que forman parte de la riqueza cultural y lingüística de México. Pregunten a sus familiares como abuelos, tías o tíos, padres o alguna persona de su familia de dónde son sus orígenes y qué tradiciones y costumbres tienen ese poblado o región. Elaboran en su cuaderno, a partir de la información que obtuvieron, una reflexión en donde manifiesten sus conocimientos sobre la importancia que tiene la diversidad cultural en nuestras vidas y, además, como parte de una identidad que nos caracteriza. Les recomendamos consultar su libro de texto de lengua materna para conocer más sobre este aprendizaje esperado. Profesor, el tiempo se nos fue volando. Es momento de despedirnos de las y los alumnos. Le agradezco su aportación. Gracias a ti y a las y los alumnos por compartir con nosotros esta sesión de lengua materna de primer grado, en la que hemos estudiado que la diversidad nos enriquece. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! ¿Cómo ves, Enrique? Bien, maestro, me gustó la diversidad multicultural. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.